todos, hermanos. Hoy es 2 de enero del 2022, el primer domingo, y es un privilegio estar aquí con ustedes. Y esta mañana estaremos estudiando un pasaje muy conocido por todos seguramente. Estaremos estudiando un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Pero antes, les voy a pedir antes de que vayamos a ese pasaje que estaremos estudiando esta mañana, vayamos a Filipenses capítulo 2 y leamos el versículo del 5 al 8. Y vamos a leer este versículo a manera de introducción de el pasaje que estaremos estudiando de Juan. Es un pasaje que ya hemos leído muchas veces anteriormente. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos concedes de aprender de tu palabra, de tu gracia, de tu amor y de tu fidelidad. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres digno de recibirla. Ayúdame a mí, Señor, poder transmitir el mensaje conforme al poder de tu Espíritu Santo y que me guíe, Señor, en todo este momento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el pasaje de Filipenses, ¿sí?, este que acabamos de leer, Pablo nos anima a tener el mismo sentir que Jesús tuvo, a humillarnos, a despojarnos de todo merecimiento o derecho, poniendo los ojos en el gran ejemplo de Cristo Jesús. Y si pensamos en un pasaje de la Biblia que nos dé un ejemplo práctico de la humildad de Cristo, muchos pensaríamos en el pasaje de Juan 13 que estaremos estudiando esta mañana. Pero esta vez no lo estudiaremos versículo por versículo como comúnmente lo hacemos aquí. Tampoco estudiaremos todas las verdades que uno puede encontrar en ese texto, sino que nos enfocaremos en ciertos hechos y en algunos detalles con el propósito de que aprendamos de ese sentir que hubo en Jesús y que nos dice en Pablo en Filipenses capítulo 2. Vayamos al pasaje de Juan capítulo 13. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Observábamos hace unos días una imagen de la Santa Cena. Y uno puede ver en la imagen a Jesús sentado en el centro, a los 12 apóstoles alrededor. Y siempre me pregunto, y la pregunta que me hago: ¿quién es quién? ¿Quién es quién en esa imagen? ¿Quién es cada apóstol en esa imagen? Y en la imagen solamente puedo identificar a 3 de los apóstoles. Puedo identificar a Judas porque lo dibujan con una bolsa en la mano, y la Biblia nos enseña que él es el que colectaba el dinero, las ofrendas. Puedo identificar a Pedro y a Juan porque la Biblia nos enseña que cuando estaban cenando, Pedro le dice algo en secreto a Juan. Y en el dibujo, en la pintura, nos enseñan, podemos ver que hay a una persona que le está secreteando a otra persona. Pero fuera de eso no puedo identificar a los demás apóstoles. Y si nosotros quisiéramos hacer un cuadro, una imagen de lo que nos enseña Juan capítulo 13, yo me imagino que veríamos a los 12 apóstoles y a Jesús con una toalla en el hombro, y probablemente haciéndole un gesto a Pedro de que él es el que sigue para lavarle los pies, y Pedro tratándose de negar. O puedo pensar que esa imagen podría ser Jesucristo hincado, lavándole los pies a uno de sus discípulos, y el resto de los demás esperando que sean lavados los pies. Pero estas dos imágenes son imágenes o son simplemente perspectivas limitadas de lo que nos enseña la Biblia. En la Santa Cena, por ejemplo, no representa la imagen lo que la Santa Cena representa para los cristianos. Y si nosotros tuviéramos una imagen de lavado de los pies, nos quedaríamos con una imagen limitada y no representaría lo que la Escritura nos enseña. Ese es el punto. En una ocasión leí también que el Papa Francisco había lavado los pies de 12 presos, de 12 personas que habían salido de la cárcel, como un gran acto de humildad y ejemplo. Pero a la luz de lo que nos enseña este pasaje, dudo que ese acto esté cerca de lo que Jesús hizo o que represente el sentir que hubo en Jesús, ya que lavar los pies a otra persona en estos tiempos no tiene el mismo significado que tenía en los tiempos de Cristo.
Lavarse los pies era una necesidad y proveía un gran descanso a la persona. Y esto se debía por varios factores. En primer lugar, el tipo de calzado que se usaba. Eran sandalias ajustadas con cuerdas a los pies. El pie quedaba expuesto a todo lo que a todo la intemperie, a la mugre, al polvo. Otro factor eran las largas distancias que caminaba la gente. Nosotros ahorita estamos acostumbrados a caminar poco y queremos caminar cada vez menos. Y por eso existen esos famosos drive-thru, para que no te bajes del carro y no camines. No camines. La idea es no caminar. Y recuerdo cuando iba a la escuela, utilizaba mucho el camión. Y aún aquí me tocó utilizar el camión y la gente no quiere caminar. Ibas en el camión, llegabas a la parada del camión y avanzaba media cuadra y otra persona, bajan, decía la persona, y yo decía, ¿por qué no se bajó aquí en la cuadra? No es parada del camión, pero la gente no quiere caminar, sí, es común. Pero antes no tenían esa opción, no había carros, no había Didis, uno tenía que ir por agua, ¿sí? Tenía que ir por agua, posiblemente al pozo, caminar. Si tu casa quedaba lejos y el agua estaba lejos, uno iba caminando por agua al pozo. Si querías visitar a un familiar, ibas caminando. Entonces la gente caminaba bastante. Otro factor era las condiciones del suelo. Las condiciones del suelo, no había pavimento, no había banquetas, uno tenía que caminar sobre piedras, sobre lodo, posiblemente pisaba excremento de las ovejas y se iba ensuciando en el transcurso del día tu pie, porque estaba expuesto a todo lo que pisabas. Posiblemente pisabas ramas, espinas, espinaba entre sangre, mugre y entre todo lo que podría pisar una persona, el pie terminaba sucio, mugroso y adolorido posiblemente. Y era una costumbre lavar los pies al final de la jornada. Al final de la jornada del día uno se lavaba los pies, ¿sí? Para proveer ese descanso y por higiene para irse a acostar. Entonces, hay unos hechos en este pasaje que estudiaremos, unos desde el punto de vista humano y otros desde el punto de vista divino. Entonces empezaremos a estudiar los hechos desde una perspectiva humana, un punto de vista. Aprenderemos de Cristo, de ese sentir que tuvo Cristo, desde una perspectiva humana y una perspectiva divina. Estudiemos primero la perspectiva humana. En primer lugar, aprendemos del amor de Jesús por el hecho de que se ofrece a lavar los pies de sus discípulos. Es un acto de amor. Él se ofreció a suplir una necesidad de los discípulos, de otra persona. En amor se ofreció. Es un acto de tratar con amor al prójimo. Y nosotros hacemos lo mismo con personas que amamos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, hermanos. Y hacemos cosas para su bien, para que ellos estén mejor. Y recuerdo que mi papá usaba botas y llegaba cansado de trabajar. Y mi papá, no sé si a ustedes les tocó, pero usaban lo que llamaban un sacabotas. No sé si lo conocen. Es un palo de madera que lo pisas con un pie y te jalas la bota y lo sacas con el otro. Entonces mi papá pues tenía esas sacabotas y llegaba cansado él llegaba cansado y se sentaba. Y ya cansado se sentaba, ¿y dónde quedó el sacabotas? ¿Dónde quedó el sacabotas? Pues no lo encontraba, pues le llamaba al sacabotas, ven hijo, ayúdame. Yo era el segundo sacabotas, y ya lo ayudaba y le sacaba la bota y lo hacía con amor. Y yo no lo hacía sin ningún interés, lo hacía con amor. Sabía que mi papá descansaba. Veía el rostro de mi papá cuando le quitaba las dos botas y sabía y es lo mismo que está haciendo Cristo. Cristo se ofrece a suplir una necesidad a sus discípulos, en primer lugar. En segundo lugar, aprendemos de la humildad de Jesús por el hecho de que entre ellos Él era el Señor y Maestro. Es decir, Él tenía un rango superior a los discípulos, ¿sí?
Y eso es un acto de humildad, que tú teniendo un acto, un rango mayor, te humilles a hacerle un servicio a alguien. Y desde una perspectiva humana, desde un punto de vista humano, es un acto de humildad. Por ejemplo, en mi trabajo, llegando las fechas de diciembre, el jefe nos reunía y nos decía, bueno, yo sé que todos quieren salir de vacaciones, necesito que se pongan de acuerdo y me digan quién se va a quedar de vacaciones. Pero él nunca se ofrecía, nosotros nos quedábamos. Un acto de amor hubiera sido que él, váyanse todos, yo me encargo, ustedes disfruten las vacaciones. Pero no era así. Y en tercer lugar, aprendemos de la humildad de Jesús, y esta humildad resalta por el hecho que el lavado de los pies era una tarea asignada a los siervos, y no a cualquier siervo, era asignada a los siervos de más bajo nivel. El siervo de más bajo nivel era el encargado de hacer esas tareas. Cuando los señores con sus trabajadores venían de la jornada de trabajo, el señor se sentaba a descansar y a cenar, pero el siervo que se encargaba de lavarle los pies era el de más bajo nivel. Y desde un punto de vista humano, eso sucede y actuamos de esa manera normal. En el mismo trabajo que les comento, por ejemplo, el jefe nos decía, pónganse de acuerdo para ver quién se va a quedar en diciembre, quién va a cubrir. ¿Quién nos va a cubrir? Nosotros llegábamos con el jefe, el nuevo. Le decíamos, el nuevo, él tenía que hacerlo, era el de más bajo nivel. O, por ejemplo, me contaba Juan, nuestro hermano Juan, que es doctor, y sé que hay muchos doctores aquí. Y me contaba él que cuando él empezó la residencia, el primer año le tocaba hacer lo que los demás no querían hacer. Ya cuando estaba en el tercer año de la residencia, pues ya estaba en una posición más cómoda. Pero las actividades de los doctores en el primer año de residencia son las actividades que ni el doctor, ni los de segundo año, ni de tercer año de residencia quieren hacer. Es la actividad más baja. Y en ese sentir, esa actividad de lavar los pies era asignada para los siervos de más bajo nivel. Y esto hace que su humildad resalte todavía aún más. En resumen, la humildad de Jesús desde una perspectiva humana no solo consiste en que Él se ofrece a hacer algo por los demás, sino que se ofrece a hacer algo que no le corresponde y que los demás no quieren hacer desde una perspectiva humana. Ahora, estudiemos algunos hechos desde una perspectiva divina. Dios es omnisciente, y si consideramos su omnisciencia o su divinidad, podemos apreciar más el sentir que tuvo Jesús y que nos dice Pablo en Filipenses. Y al decir que Él es omnisciente, quiere decir que Él sabe todas las cosas, de todas las personas. Él sabe nuestros pecados pasados, nuestros pecados que luchamos actualmente, y Él sabe los futuros. Él sabe cuál va a ser tu próximo pecado, Él lo sabe. ¿Cuál vas a hacer si pecas en tu celular? El próximo Él sabe cuál va a ser. Él ya sabe, Él es omnisciente. Entonces, veamos en estos versículos que en su omnisciencia podemos aprender más. Nos dice en el versículo 1, Él sabía que su hora había llegado. Él sabía, en su omnisciencia, Él sabía que su hora había llegado, que el tiempo de ser crucificado había llegado. En el versículo 3 leemos que Él sabía que todas las cosas le habían sido entregadas. Él ya tenía autoridad, todas las cosas. Él ya sabía que todo le había dado, el poder, el reino, toda la gloria, ya se le había dado. Él ya sabía, nos dice el versículo 3. El versículo 7 nos dice, Él sabía que Pedro entendería lo del lavado de los pies. Después, por el momento no lo entendía. En el versículo 11, Él sabía quién lo entregaría.
En el versículo 18 nos dice que él sabía a quién había elegido. Y en el versículo 38, que no lo estamos estudiando en este pasaje, pero viene más adelante en el mismo capítulo, nos dice que él sabía que Pedro le negaría cuando le dijo: de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, en primer lugar, el amor de Jesús resplandece por el hecho de que él sabía que Pedro le negaría, que Judas lo entregaría y que el resto de sus discípulos lo abandonaría. El amor de Jesús resplandece por el hecho de que él sabía eso. Y pienso que a este hecho no le damos mucha importancia, ya que a veces creemos que si supiéramos las cosas que van a suceder, podríamos actuar de mejor manera, que sería mucho más fácil sobrellevar y controlar la situación. Tal vez en algunos casos, pero no cuando se trata de algo que nos ofende. Por ejemplo, y voy a ser un poco drástico en el ejemplo, pero si por alguna razón, usted supiera que su pareja lo va a engañar y que no hay nada que usted pueda hacer, ningún hecho, usted sabe que su pareja lo va a engañar, va a suceder, no ha sucedido aún, pero va a suceder, es solo cuestión de tiempo. Usted, en ese lapso de tiempo, usted ya sabe, y al momento que sucede, ¿usted se comportaría de la misma manera con él? ¿Lo trataría de la misma manera? Amor, fíjate que tengo un cafecito el viernes en la tarde con mis amigas. No se quedaría nomás pensando, ¿verdad? Sí, mi amor, no te preocupes, vete, yo lavo los trastes. Diría, ¿usted tendría esa misma actitud si supiera eso? Por eso el famoso dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Cristo lavó los pies apestosos de los Boanerges, de Juan y Jacobo, unos orgullosos, interesados porque si usted lee en uno de los evangelios, ellos le piden a Cristo: cuando tú estés arriba en tu gloria, concédenos sentarnos a la izquierda y a la derecha. Eso le pidieron Juan y Jacobo. Y al final ellos lo abandonaron. Y aún así le lavó los pies. Le lavó los pies a Pedro, que lo negaría. ¿Usted se los lavaría a Pedro? Y yo creo que la pregunta correcta es aquí: si usted le lavaría los pies a Judas, que lo traicionaría y lo entregaría, ¿usted lo hubiera hecho? El hecho de saber anticipadamente que sería traicionado y ofrecerse a lavar los pies demanda un gran amor y humildad para pasar por alto la ofensa. Esto nos habla del amor de Cristo que tiene por los suyos. El versículo 1 nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto nos habla del gran amor de Cristo. Como hijos suyos, esto nos enseña que como hijos suyos, Cristo nos ama hasta el fin. Y es algo que debemos de recordar. O como dice 1 Corintios 3, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta hasta el fin. Y ese es el amor que recibe el cristiano. No solo lo sabe, lo siente o lo vive. La primera sensación de un cristiano es: Cristo me ama. Y cuando cambia la vida de un cristiano, se da cuenta del amor de Cristo. Y dice: verdaderamente Cristo me ama. Él me ama. Es una experiencia que vivimos como cristianos, nos damos cuenta de eso. Y conforme va pasando el tiempo, también vamos reconociendo el amor de Cristo, porque vamos viendo qué tan pecadores somos. Pasan los años y somos tan pecadores
Y terminamos diciendo, dándole gracias a Dios por ese amor, por perdonarnos todas nuestras ofensas. ¿Sí? Entonces, este pasaje nos enseña del gran amor de Cristo. Entonces, el hecho de que Él sabía que lo traicionarían hace que su amor resplandezca. Ahora, en segundo lugar, la humildad de Jesús brilla por el hecho de que Él sabía que todas las cosas ya le habían sido entregadas. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y supongamos que un estudiante de universidad que le falta un año para terminar su carrera, pero lo llaman de la NFL para firmar un contrato. Y él firma ese contrato como jugador por muchos años. Lo firma y ya tiene su salario, pase lo que pase, tiene su lugar asegurado como jugador de la NFL. ¿Tú crees que después de ese momento a él le va a preocupar o hará todo lo posible por obtener el reconocimiento al mayor aprovechamiento en trigonometría? ¿Tú crees que le importaría sacar excelente? O joven, por ejemplo, cuando te dice la maestra o el maestro que si tú entregas tal proyecto, tú quedas exento. Y eso sucede. Y tú lo entregas y estás exento. Pero aún quedan algunas semanas de clase y hacer el examen. Tú ya sabes que eres exento. ¿Tú estudiarías o te interesarían las clases al 100%? No, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús no fue así. Él ya sabía que todas las cosas le habían sido dadas. Toda potestad le había sido otorgada y su lugar en el trono estaba reservado, asegurado. Él no tenía por qué lavar los pies de sus discípulos, pero su actitud fue distinta. Este hecho hace que su humildad brille aún más. Y en tercer lugar, vemos que el brillo de la humildad de Cristo se eleve exponencialmente. Es lo que nos dice el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que leímos al inicio, que nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hecho que hace que su humildad brille y resplandezca y que nos deje perplejos es el hecho de que Él es Dios, es el Altísimo, el creador de todas las cosas y el que sustenta todo. Él es el que merece que le laven los pies. Él es el que le merecía que le laven los pies. Y si aún hubiera sido así, ninguno de los apóstoles era digno de hacerlo, tal como lo dijo Juan el Bautista. Cuando lo vio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. En otras palabras, lo que estaba diciendo Juan el Bautista es, Él es tan sublime, tan majestuoso, tan maravilloso, y yo tan pecador y miserable, que no soy digno ni siquiera de ser su siervo que le lave los pies. ¡Qué gran humildad! Que Dios mismo te lave los pies. Y este es el ejemplo y el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, la humildad y el amor de Cristo no se limitan
solamente a este momento del pasaje, a ese solo momento o ese acto de lavar los pies. No se limita, ni tampoco en el momento de entregar su vida, cuando Él entregó en la cruz por nosotros. Jesús en toda su vida que vivió en la carne tuvo el sentir que nos dice Pablo en Filipenses, de que siendo Dios no se aferró a sus derechos y merecimientos, sino que se despojó de todos ellos actuando como siervo obediente y del más bajo nivel hasta su muerte, toda su vida, en todo momento y en todo su ministerio. En resumen, a estos dos puntos de vista, aprendemos de la gran humildad de Jesús al ver cómo se ofreció en amor a suplir una necesidad de sus discípulos, sin que le correspondiera hacerlo, y haciendo algo que los demás rehúsan hacer: lavarles los pies a otra persona. Aprendemos también que también lo hizo sabiendo que sería traicionado y ofendido, y que además no era necesario hacerlo, y no se aferró al hecho de que ya sabía de que todas las cosas le habían sido entregadas. Y como conclusión, termino con un último comentario y unos puntos prácticos. Este pasaje de Juan 13 nos enseña el mismo sentir que tuvo Cristo. Pero ahora Pablo, que sabe que hemos recibido ese gran amor, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él nos anima y nos exhorta a tener ese mismo sentir. Y cuando Pablo dice que tengamos el mismo sentir, no se trata de sentimientos, de que uno lo tenga que sentir, como la paz, como la tristeza, como la angustia, como el gozo. No significa eso, o cualquier otro sentimiento, sino más bien se refiere a tener esa disposición que tuvo Cristo, a tener esa disposición de actuar como Él lo hizo, en amor y en gran humildad. Eso es lo que significa. Uno no puede decir: yo no lo hago porque no lo siento, no me nace en el corazón y por eso no siento a la verdad hacerlo. Y como no lo siento, me sentiría muy hipócrita haciéndolo. Muy hipócrita al ayudar, al hablar a esa persona, a ofrecerme o a participar en el ministerio. Me sentiría hipócrita. Yo te pregunto, ¿haces lo mismo cuando no sientes ganas de ir a trabajar? ¿Te quedas en tu casa porque si tú vas te sentirías muy hipócrita yendo a trabajar? ¿Haces eso? No actuamos así, ¿verdad? Bueno, espero que en este estudio de Juan 13 que hemos tenido, pues se quede en nuestras mentes el gran amor y la humildad, y no como una imagen limitada de la verdad. Y por último, 5 puntos prácticos que podemos aprender de esta lección. En primer lugar, considera el gran amor que Jesús tiene por los suyos. Él los ama hasta el fin. Y de la misma manera te ama a ti, a mí, si lo tienes como tu Señor. Segundo lugar, ten presente que como hijo suyo, Él te ha lavado de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. En tercer lugar, predisponte
amar a los demás. Olvídate de lo que mereces por algún rango que tú tengas, por algún conocimiento, título, por la edad, por tu esfuerzo. Despójate de eso y ama a los demás. Número 4. Recuerda que parte de la humildad de Cristo consistió en que Él sabía de antemano que todas las cosas le habían sido otorgadas y no tenía necesidad de lavarle los pies, pero aún así se ofreció. Ahora, tu humillación consiste en que tú de antemano ya sabes que todos tus pecados son perdonados, que tienes el incondicional amor de Cristo y que posees una morada reservada en el cielo, segura como hijo suyo, solo por medio de la fe en Jesús. Tú ya tienes todo eso, solo por la fe de Jesús. Tú ya lo tienes, no te lo tienes que ganar, ya lo tienes. Tu humillación consiste y tu humildad brilla cuando tú te ofreces a ayudar a alguien sabiendo todo esto. Y estos, hermanos, glorifica a Dios. El último punto, una persona que ha recibido el amor de Cristo puede y debe tener el mismo sentir que Jesús tuvo. La persona ha sido capacitado y se le ha dado todo para hacerlo. Y si tu amigo o amiga no te sientes identificado en haber recibido o experimentado el gran amor de Cristo en tu vida, puede que no seas uno de los suyos. Y yo te animo a pedirle perdón por tus pecados y que le sigas. Él está dispuesto a lavar tus pecados hasta el fin. Amén. Amén. Pues oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta tarde. Primeramente, Señor, por el privilegio que nos concedes de contemplar, Señor, tu gran amor y tu humildad. El privilegio que nos has concedido de saber cuánto nos amas, Señor. Qué gozo tener en mente y recordar ese gran amor que tú tienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esa disposición que tú tuviste, que tu gran ejemplo, Señor, nos ayude y nos guíe para darte la gloria a ti, Señor, porque tú solo eres digno de toda la gloria. En Cristo te damos gracias. Bendito Padre. Amén.